No estamos hablando de prestárselos un ratito, estamos hablando de darles un celular propio, que ya es responsabilidad de nuestro hijo. Por eso invitamos a nuestra querida Erika de Urquijo Pérez, maestra en Psicología Infantil y de Adolescentes. Erika, guíanos en este tema. Hay muchas mamás que dicen, ya lo tengo aquí, ¿qué hago? ¿Se lo doy o no? Así es, y además los niños ya lo están pidiendo. Entonces, es importante recordar que es una gran herramienta, es una herramienta de comunicación y muchos papás, muchas familias lo ocupan como un sistema de seguridad para poderse comunicar con sus hijos, saber en dónde están, si llegan, etcétera. Entonces, cada familia va a ir revisando, pero tenemos ciertas recomendaciones generales que cuando estamos en el momento de tomar esa decisión, vale la pena tomar en cuenta. ¿Cuáles serían estas consideraciones? Una, pues hay recomendaciones y directrices generales sobre el tiempo de pantalla que debería de tener un niño acceso a. Dos, es ¿para qué lo voy a ocupar? Si lo quiero nada más entretener, ¿qué tipo de contenidos le voy a acercar? ¿O es solamente un método de comunicación? Porque todavía hay estos teléfonos muy sencillos en donde es para hablar y ya está. Entonces, a lo mejor le puedo dar acceso a solo eso. Claro, porque es que para mí el teléfono pasó de ser un lujo a ser una herramienta de comunicación. Platicaba con una mamá y decía, le di el celular a los 7 años porque él se venía en el transporte público desde la casa, desde su escuela a la casa y tenía que comunicarme con él. Exactamente. Algo que es importante que recordemos como papás es que es adictivo. Si para los adultos es adictivo, pues para el niño que está en proceso de controlar sus impulsos, a lo mejor va a ser mucho más difícil soltarlo. Entonces tendríamos que tener esto presente para ver bajo qué parámetros, qué regulaciones y qué lineamientos le voy a pedir a mi hijo que siga. Dame una edad. Aproximadamente. Una recomendación es a partir de los 13. Entre los 13 y los 16 ya pueden tener una ligera, quizás por lo menos, comprensión de todas las implicaciones y la responsabilidad que conlleva tener un aparato de este tipo. Una vez que otorgas tú el celular a tu hijo, ¿se vale que la mamá o el papá se meta en el celular a ver con quién habló, qué hizo, qué vio? Totalmente. Y eso puede ser parte del acuerdo. Háblenlo con sus hijos. A ver, ok, ¿quieres el equipo? Está aquí, pero parte de tus responsabilidades es que, no sé, a lo mejor yo diario voy a checar todo lo que escribiste, todo lo que estuviste intercambiando, a dónde te estás metiendo, el tipo de aplicaciones que estás utilizando, sin duda. Somos este contenedor y eso no lo podemos olvidar. Estamos viendo en pantalla justo cuánto tiempo puede pasar mi hijo en el celular, sea prestado por un ratito o sea ya propio. Ahí nos está recomendando de 0 a 2 años, no las pantallas. Me río un poquito de esto porque todos lo hemos utilizado como niñera virtual. Claro, ahí por lo menos lo que se pide es que no sea ni tabletas ni celulares, por la distancia, por la postura que tiene que tener el niño, en dado caso mejor televisión. Televisión, perfecto. De 2 a 6 años, menos de 1 hora al día. Así es. Finalmente también tiene que ser con supervisión y acceso a contenidos que sean adecuados para su edad. Perfecto, de 7 a 12 años 1 hora con supervisión, de 12 a 15 hasta hora y media. Ahora, por último, lo que me funciona a mí no tiene que funcionar a toda la familia. Exactamente, cada familia somos un universo distinto y lo que es súper importante es que veamos que no se pise, que no se transgreda las partes relevantes. ¿Qué son las partes relevantes? La hora de juego libre, el espacio de descanso adecuado, los alimentos, la actividad física. Si tenemos todo esto conservado de manera segura para el niño, ya de ahí podemos pensar en cuánto tiempo vale la pena que estén en pantallas. Erika, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, de 13 años en adelante es una recomendación. Ustedes tienen la decisión. Un tema que a todos nos interesa y de pronto nos preguntamos, ¿cómo saber si tengo o cómo puedo detectar si tengo piedras en el riñón? Nos acompaña el doctor Silvain Colura Merlier. Bienvenido. Un gusto acompañarlos. Pues mira, la enfermedad de cálculos renales ¿Sí? es muy común en México, entonces es muy importante platicar de ella. Y lo primero que me gustaría decirles es qué es una piedra en el riñón. A ver. Una piedra en el riñón es cuando ciertos cristales que están en la orina Sí. se empiezan a agregar de manera normal y se forma literalmente una piedra que está en el riñón. De acuerdo. Normalmente este tipo de problemas cursa de manera asintomática. Tú tienes tu piedra en el riñón, pasan los años y de repente se suelta una y va a tapar la vía urinaria, que es donde sale el uretero, que es el tubo que lleva la orina al riñón. Sí. Y ahí es cuando empieza un cuadro de dolor sumamente intenso. Además del dolor, ¿hay otros signos? Hay otros signos, se puede acompañar de náusea, vómito, algunas veces puede haber sangrado en la orina, pero el cuadro típico es un dolor muy fuerte que empieza aquí en la parte de atrás de la espalda y se va hacia abajo, hacia la zona inguinal. ¿De cualquier lado de la espalda?
Dependiendo del lado de la piedra que está Muy bien. obstruyendo, depende del lado del dolor. Usualmente son dolores tan intensos que los pacientes acuden a un servicio de urgencias. O sea, no es un dolor que tú puedas calmar con analgésicos. Y dependiendo el tamaño del cálculo, es qué tratamiento se le va a dar. Doctor, ya entendimos que estos son como una especie de cristales, esta piedra, pero ¿hay diferentes tipos de piedras? Sí, hay diferentes tipos. El más común en México son los de oxalato de calcio, son cálculos de calcio. Sí. Que existe como la mala idea que dependen de la dieta, que si uno come mucho lácteo, mucho queso, Sí. podría tener cálculos de calcio y no es así. Es un problema que el riñón de manera genética tiende a excretar demasiado calcio hacia la vía urinaria. Entonces es como una falsa idea que comer lácteos podría producir cálculos, por ejemplo. Hay de otros tipos, hay cálculos que se relacionan con infecciones, cálculos que se relacionan con el ácido úrico, que es el consumo de carnes rojas, por ejemplo. Sí. Pero definitivamente el más común son los de oxalato de calcio, que dependen de un problema renal. Doctor, al principio usted decía que es muy común en México. Van dos preguntas. ¿El por qué es común en México y cómo podemos prevenirlo? Mira, es muy común en México y en todos los países del Ecuador, países donde hay mucho calor, Sí. donde la gente tiende a deshidratarse. De hecho, uno de los principales factores de riesgos es pasar por periodos largos sin tomar agua, en donde se concentra la orina, y al estar muy amarilla la orina es cuando los cristales tienden a aglomerarse el uno con el otro y se forman esos cálculos. Y contestando a la pregunta, una de las principales recomendaciones es entonces tomar mucha agua, unos 2 a 3 litros de agua al día, es una cantidad suficiente para prevenir cálculos. Y otra medida que es muy importante es bajar el consumo de sal en la dieta. No solo la sal que se le echa a la comida, sino embutidos, enlatados, ayuda mucho para prevenir los cálculos. Siempre nos hablan de la sal en función del corazón o de las arterias y lo dejamos de lado un poco el riñón. Como que de repente nos concentramos más en lo de la hipertensión, Sí. van mucho de la mano. O sea, son recomendaciones que ayudan en general, ¿no? Bajar de peso, hacer ejercicio también ayuda mucho. Y definitivamente tomar mucha agua, tener como la manía de tener una botellita de agua, siempre es de gran ayuda. Ahora, cálculos muy grandes que requieren de cirugía, depende mucho el tamaño del cálculo, cómo los vamos a quitar. Normalmente piedras muy chiquitas de 2-3 milímetros salen solas. Ajá. Ya las más grandes van a requerir de un tratamiento quirúrgico a base de láser para destruir la piedra. Esperemos Entonces, no llegar a eso. Esperemos que no, y hay que seguir esas recomendaciones muy sencillas. Es el doctor Sylvain Colura Merlier. Gracias por estar aquí con nosotros. un placer Muy valiosa acompañarlos. su información. Hasta luego. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perderán los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!